Bienvenidos a tu podcast Voces de Justicia. La Asistente, una película estrenada el 30 de agosto del 2019, la cual fue basada en historias reales que sufrieron mujeres de abuso laboral en una empresa muy famosa llamada Mixomax. En esta película se basa en Jane, una aspirante a ser productora de cine, la cual inicia su mundo laboral como asistente de un poderoso magnate, el cual gira una trama de verdad bastante oscura, ya que empieza a vivir situaciones en las cuales se ve abusos laborales, entre otros problemas, los cuales nosotros como estudiantes de Derecho de la Universidad Rómulo Gallegos, con la inspiración y la motivación de nuestra profesora, la abogada Ignamar Torrealba, quisimos realizar este conversatorio en los espacios de Radio Aplauso, los cuales fueron muy amables en prestarnos sus servicios para realizar esta actividad. Bueno, una vez ya dicho esto, es importante que iniciemos con este tema de cómo transcurre la película. Bueno, aquí para dar inicio a una sinopsis de esto se puede recalcar que la película se basa o se desarrolla en Nueva York. Una chica, una joven, digamos de entre 23 y 25 años, que es una recién graduada, por decirlo así, que se desenvuelve en el ámbito de la producción, que su sueño es trabajar en una gran productora de la ciudad. Esta chica llegó a trabajar ahí a unas pasantías, muy joven, muy todo, y a raíz de su trabajo, que llevaba alrededor de un mes y medio trabajando, se le presentaron muchas situaciones, y en esas situaciones también como que se le bajó ese sueño, esas ganas, porque se dio cuenta que muchas cosas de las que ella soñó no fueron tal y como se lo contaron. En esta trama se pueden observar demasiadas situaciones, abuso, manipulación, chantaje, falta de apoyo entre compañeros también. El desenvolvimiento de esta película da mucho que desglosar o que decir, porque son situaciones que pasan en la vida diaria. Pasan muy comúnmente, más que todo en la juventud, que por experiencia uno busca cualquier cosa o busca una manera de, como ya lo dije, valga la redundancia, ganar experiencia, y en estos trabajos a veces se aprovechan de esto. Pero aquí no nada más se aprovecharon de la experiencia, sino también el sentido de que es mujer. Y de ahí también se aprovecharon muchas cosas. No, y es cierto, Wanda, que eso pasa mucho en la vida real. Incluso la película está basada en los testimonios de mujeres que fueron abusadas por un productor de cine llamado Harvey Weinstein, y que hoy en día está cumpliendo su condena de 23 años porque fue condenado en el 2018 y fue condenado por abuso sexual, porque la mayoría de esas mujeres, sus testimonios se basaban en los abusos sexuales que el susodicho les hacía siempre con la esperanza de que gracias a ellas hacer eso o cumplir lo que él les pedía, iban a lograr el estrellato, que es lo que mayormente uno como joven busca a la hora de empezar como ese mundo laboral, de superarse. Sí, de superarse. De hecho, en la película, bueno, ya como se mencionó, la asistente, podemos identificar que gracias a se puede identificar que gracias a esta encrucijada o a este ámbito que podemos analizar o identificar en dicha película, podemos notar delitos como lo mencionaron anteriormente, la amenaza, la manipulación psicológica que hay en esta película es increíble. Por lo menos en una de las escenas que más llamó mi atención fue en la escena cuando ella se dirige, digamos que en este caso a Recursos Humanos, para dar una queja de lo que ella estaba identificando en este ámbito laboral, en cual podemos también identificar que es un ámbito donde si nos ponemos a tomar detalles sobre la película, es que es un ámbito, vaya la redundancia, donde está más manejado o controlado por hombres que por mujeres. Sí. Y de hecho, Jane, que es aquí nuestra protagonista en este momento, ella trabaja con otros dos compañeros más, y de hecho hay momentos donde estos la manipulan de una manera también increíble, por lo menos en los casos cuando la esposa del jefe los llamaba, ellos de una vez le decían a ella, habla tú. Y entonces después que ocasionaba esto, el jefe venía, se molestaba, la insultaba de una manera, la agredía psicológicamente, verbalmente obviamente también, y
Después, ¿qué tenía que hacer ella? De manera sumisa, escribir por un correo una disculpa, ¿verdad? El nivel de manipulación que podemos identificar, amenaza, acoso, porque también podemos ver el acoso y la manipulación que había en el caso con las otras personas, por lo menos las otras chicas, como una manera de ofrecerle una oportunidad, digamos. No, sí, es que claramente, como lo dice la compañera Wanda, la asistente ella es muy sumisa por parte de todos los trabajadores, porque abusan de ella, abusan de su confianza, abusan de su trabajo. Ella es muy amable y ellos tratan de llevar más allá esa amabilidad de ella. Exacto. Y la acosan psicológicamente, acoso bajo amenaza, como lo dijo la compañera. Cuando ella se da para quejarse bajo los recursos, y el señor prácticamente ahí lo que le dice es: si tú quieres conservar tu trabajo, no hagas la denuncia, Sí. no hagas la denuncia Sí. para que puedas asumir a lo que tú quieres ser en grandes, porque ella quiere ser productora, editora, y entonces ahí es donde ella se seca sus lágrimas y ella hace como que si nada pasó, y cuando llega al trabajo otra vez, el jefe lo que le hace es llamarla y decirle que le envíe un correo pidiéndole disculpas. Y entonces es ahí donde ella ve como que ve realmente la vida, ve realmente lo que es trabajar y lo que es conocerlo, el abuso, donde entra el abuso psicológico, bajo amenaza, el hostigamiento. Eso está en la ley orgánica sobre los derechos de la mujer de una vida libre de violencia, que están en su artículo 19 bajo los numerales 1, 2, 3 y 11. Sí, Y entonces correcto. es ahí en donde uno como abogado tiene que llevarlos a ellos, a que puedan saber sus derechos y relacionarse en las vías administrativas que tienen que tomar. Sí, y es algo que, o sea, se ve mayormente, bueno, nosotros como estudiantes de Derecho sabemos que eso se ve mucho en las víctimas, que siempre tienen el miedo de ir a las autoridades, tienen miedo de aplicar las denuncias y todo eso, porque mayormente los victimarios siempre hacen esa amenaza de que no denuncies y porque te puede ir peor o puedes perder el trabajo. O puedes Por lo perder el menos en trabajo. este caso Sin es como... embargo, aquí el papel que interpreta Julia Garner en el papel de Jane, ¿verdad? Fue muy valiente porque ella no se quedó, fue a poner la queja específicamente al Departamento de Recursos Humanos. Pero noten bien que cómo fue tratada ella cuando acude a este departamento. Primero la ponen en una sala de espera. Mientras estaba esperando, pasaban y entraban personas directamente como pedos por su casa, los cuales eran atendidos, los cuales eran generalmente hombres, ¿verdad? Y ella en este momento, cuando acude, prácticamente él la persuade para que ella no interponga la queja, haciéndole preguntas como dónde vive. Recuerda que esto se suscita en la ciudad de Manhattan, ¿verdad? Y específicamente cuando él le pregunta o le hace la pregunta ¿dónde vives tú? Era para identificar, mira dónde vives. Vives en un suburbio y tú apenas Bajo recursos. tienes O sea, poco literal, tiempo, todos jugando con su tienes mente. poco tiempo Exacto. trabajando con nosotros. Ella puede decir 2 meses, no, él le enfatiza lo que tienes apenas son 5 semanas, ¿sí? 1 mes y 1 semana. Sí, de hecho él le pregunta que cuánto tiempo tiene trabajando y ella dice no llego ni a 2 meses y él prácticamente se burla de ella y le dice como que, Exacto. o sea, por Dios, ¿en serio quieres echar todo esto a perder? Y Algo Ah, justo, correcto. Sí, le disculpa dice, que te claro. interrumpa, justo en esa parte uno se puede dar cuenta del nivel de ansiedad y estrés y la presión que vive esa chica. Exacto. Porque, Porque ni siquiera puedo felicitar ni el tiempo de exacto, y entonces nos damos de cuenta de que es un gremio en el que ella se está desenvolviendo, que la mayor parte, por decirte un 90% de los que hacen vida en esa productora son hombres. Y ella siendo una niña, porque es una niña inexperta, llena de eso, está el nivel de ansiedad, estrés y todo lo que está manejando sola, reprimiéndose. Y cuando ella decide hablarle, sucede esas cosas, es como que uno se identifica porque es cosa que pasa diariamente en cualquier Claro. lugar. Sí, sin embargo, la queja más que todo trata sobre que ella está viendo que el jefe contrata a jóvenes sin
muy bonitas. Sí, Muy bonitas, sin mucha experiencia. Y sin la experiencia de Experiencia. tener un asistente. Y entonces es ahí donde ella dice, o sea, la llevó a la playa, al hotel, Sí. y es como que ella no quiso decir más allá, pero Una es ahí insinuación. donde una insinuación, como lo dice el compañero Fernando, y es ahí donde el jefe de recursos humanos le dice, ajá, pero qué, pero qué pasó, como que quería que tal cual le dijera, Sí, como y es no. ahí donde le dice que se espere, pues, que no Sin renuncie embargo, por eso. hay algo que uno puede notar. Fíjate cómo arranca el film, ¿verdad? Arranca a muy tempranas horas de la mañana, quizás eran como las 3 de la mañana, quizás 4 de la mañana, cuando ella pasa al chofer a buscarla. Y cuando ella llega a la oficina se encuentra con que ya hay personas laborando. O sea, aquí vemos las largas horas de jornadas laborales que cumplen. Y el film de la película termina donde ella a altas horas ya de la noche se retira y se está comiendo una hamburguesa y observando por la ventana que estaban sucediendo cosas inusuales dentro de la oficina. De esta manera, lo que quiero recoger, pues, es que la cara de ella en todo momento siempre fue de incomodidad en el trabajo. Correcto. En todo momento, no paró de ir. Sí. Bienvenida. Toma asiento. Lo que sea, puedes decírmelo, para eso estoy. Eres relativamente nueva en la compañía. Llevo trabajando aquí casi 2 meses. Estás bajo mucho estrés. Para los principiantes es difícil, ¿no? Horas extra. Llegas antes, te vas después. Buenas noches. Eres inteligente, tienes que serlo. Es un trabajo difícil, pero veo que tienes lo que se necesita. Quiero esas páginas Sucede antes que de mañana subirme a la tengo vida. otro viaje. hacerlo. ¿Qué más tienes? 200 Ah, ya sé, mi hermano. Tal vez hable bien de ti. No, contratar a externos. Escucha, su agenda cambió. ¿A las 7 está bien? ¿En el hotel o en...? Sí. ¿Qué pasa? Esto es pavo, pedí pollo. Hay una chica. ¿Recepción? Ya he estado aquí algunas veces. ¿Qué pasa? La esposa, di que está en una reunión. No, di que está en la sala de proyección. ¿Dónde está? Ahora, ¿qué le dijiste? Me dijeron que eras inteligente. Exageré. No era de mi incumbencia cuestionar tus decisiones. No volveré a decepcionarte. Sabes que cuentas con nosotros, ¿verdad? Habla primero con nosotros. Una película de suspenso en tiempo real, fascinante. Los últimos 2 cheques no tienen información, solo el monto en dólares. Solo ignóralo. Ok, él sabrá de qué se trata. Sí, él sabrá. Misteriosamente efectiva, una película poderosa. Yo no me sentaría ahí. Nunca te sientes en ese sillón. Aquí y aquí. Tus iniciales aquí. ¿Necesitaré abogado o algo así? Tienes abogado. Discriminante en todos sentidos. Habla por sí sola. Entonces, ¿qué pasó? ¡Ay, se escuchó pan! Estaba preocupada por esta chica. Se estaban burlando de eso. Aplastante. ¿Puedes con esto? Hola. ¿Por qué yo? Parte aguas. ¿Quién era? Ah, eso. Una pérdida de tiempo. Un grito silencioso. Estamos emocionados por ti. Es una gran oportunidad. Julia Gardner da una clase maestra. ¿Qué hacemos? ¿Sobre qué? La asistente. Entrando como en un tema ya más jurídico, ¿qué crees tú que leyes se aplicaría, qué artículos se aplicaría y el procedimiento que llevaría una víctima comúnmente aquí en Venezuela? Ok, bueno, muy buena pregunta. Ciertamente es la razón por la cual nos encontramos reunidos el día de hoy. Pero me gustaría, antes de entrar a ese punto tan importante, dar las últimas puntadas sobre el clímax de esta película, que es ciertamente esta escena. A mí me gustaría puntualizar que ambos actores, en esa escena que dura menos de 15 minutos, pero que representa el clímax de la película y todo lo que trata de plasmar, ganaron un Emmy. Ganó la actriz Julia Garner, ganó un Emmy, porque ciertamente yo diría que lo que es el mensaje más crudo de la película es cómo normalizan este tipo de situaciones. El cómo en el ámbito laboral los trabajadores son sometidos a muchos tipos de abusos, como por lo que podemos evidenciar en la película: abuso psicológico, amenazas con despido. Cierto que por lo menos aquí en la legislación venezolana los trabajadores solo pueden ser despedidos si son calificados dentro de las causales que están taxativamente establecidas en la ley. Y ciertamente este sujeto de recursos humanos trata de minimizar el problema, porque
deja ese mensaje allí al espectador de que quizás él también se encuentra bajo este tipo de amenazas, como que el jefe le dice, mira, yo soy el jefe de esta empresa, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque ciertamente yo diría que no es casualidad que esta película se desarrolle en el ámbito de las producciones de cine. Ciertamente el talento que suele buscarse son jóvenes lindas, y muchas veces estos productores son unas prácticamente monstruos que se aprovechan de esta inocencia, les prometen oportunidades de estrellato, y es allí donde caen. Y ciertamente yo comparto el criterio con mi compañero Fernando de que ella fue muy valiente. Yo considero que ese es el mensaje que nuestra protagonista nos da a todos nosotros, que siempre tenemos que ser valientes para hacer lo que es correcto. Y lo que el mensaje que da la película, que ciertamente es lo triste, es lo normalizado que está en la sociedad, hacer las cosas mal, y cuando una persona trata de levantarse y decir, hey, esto no está bien, hay que hacer lo correcto, siempre son mal vistos. Fíjate después como sus compañeros que están prácticamente en la misma oficina de recepción las tratan así con desidia, con desdén, como que la ven como si fuera una persona tonta, por así decirlo. Y fíjate algo, Carlos, importante allí de lo que tú resaltas, que esto no es más que un sistema completo, porque recuerda que el jefe de ella es un poderoso, un magnate del mundo de la industria de producción cinematográfica, ¿verdad? Y es que todos están sumergidos dentro del sistema, porque la actitud sumisa se puede percibir no solamente en cada uno de los compañeros de trabajo, de sumiso ante el jefe, inclusive cuando le dicen, mira, recuerda que somos una familia, acude primero a nosotros antes de dirigirte ahí arriba, porque lo que tú hagas nos afecta a todos. Es porque justamente están siendo coaccionados por este magnate, por el poderío y por la ambición de que ellos también desean crecerse dentro de la industria, ser productores en un futuro, productores cinematográficos. Y por eso y por el pago y por lo frío que es la ciudad de Manhattan, recuerda que esto es una ciudad donde la gente es muy cruel, donde nadie tiene que ver con... Muy robótica. Muy robótica, sí, y no tiene que ver con el compañerismo, no es como está aclimatizada a nuestro trópico acá en Venezuela, donde podemos ver otros contextos. Pero lo resaltante acá, aparte de lo valiente de su actitud, es que ella termina cayendo sumergida dentro de este mismo sistema cuando acepta las condiciones porque fue persuadida. Nuestro llamado es a todas las personas que estamos acá en Venezuela, que pudieran estar mujeres víctimas de esto, no solamente es denunciar, sino que más allá de ser persuadido, continuar y perseverar hasta últimas instancias, y para eso en Venezuela contamos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Es un cuerpo también de articulado dedicado a este tema. También tenemos la ley de protección, que es la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Como también tenemos la ley sobre lo que es en materia específica de protección de la mujer, como es la ley de los derechos, ¿verdad?, de la mujer a vivir a una vida libre de violencia. Entonces nuestro llamado de reflexión también es para todas aquellas chicas hermosas, bonitas, que se pudieran ver sumergidas dentro de esto, no solamente denunciar, sino no dejarse persuadir. Sí, Fernando, y sin embargo, o sea, que sepan que en la ley tiene artículos que se reflejan en la vida cotidiana, y ahí es donde la protegen, que está en el artículo en el artículo 53, que está la violencia psicológica, que ahí trata sobre las penas como tal. En el artículo 54 y 55 habla sobre el acoso, el 55 sobre la amenaza y el cuestionamiento, y entonces ahí es donde abarca lo que viene siendo lo que nos puede proteger la ley si tenemos conocimiento de ella. Y también está en el artículo 63, que es el de la violencia laboral, que viene siendo ahí las penas, porque en el artículo 19 él trata más que todo sobre qué es la violencia y los en tipos general, de violencia, y correcto. los tipos. Sí, y ciertamente para contestar la pregunta de Verónica, que no quede en el aire, ya que, como mencioné, es que hay mucho muy tema que importante. abarcar. Sí, de verdad es grande. Bueno, en concordancia con lo que se encuentra establecido en nuestro ordenamiento jurídico venezolano, tenemos en primer lugar siempre la Constitución. La Constitución es nuestra Carta Magna, la cual establece la igualdad de todos ante la ley, el derecho de cada uno de nosotros para desenvolver nuestra personalidad. Y ciertamente esto es lo que nos menciona, lo que infiere los derechos como ciudadanos,
es que ninguna persona, indistintamente del ámbito en el que nos desenvolvamos, en este caso específicamente en el ámbito laboral, puede constreñirnos de realmente ser quienes somos, y mucho más cuando en este asunto que estamos tratando, tratamos de hacer lo correcto. Posteriormente tenemos la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, como ya lo hemos mencionado, en el cual ciertamente este tipo de amenaza de un empleado, o como la misma ley los establece, con los patronos, de despedirte, ya va en contra de del mismo principio de inamovilidad laboral. Bien, porque ciertamente dentro de las calificaciones de despido, un trabajador debe estar en curso de una de estas 15 cursales para poder ser despedido. Es decir, una persona no la pueden despedir, mira, no, porque simplemente está botada y ya. Tiene que haber una excusa para poder. Y por último, lo más importante, ciertamente la ley que nos reúne el día de hoy, que es la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Dicha ley, que desde su promulgación en el año 2008-2012 ha tenido mucha vigencia en el panorama nacional, porque Venezuela se une a la lista de países latinos como México, Colombia, Argentina, Perú, en donde existe todavía un profundo machismo marcado en las casas, en los trabajos, y ciertamente esta ley trata de amparar a las mujeres y les otorga una jurisdicción especial para acudir a dar este tipo de denuncias. Y por último, atendiendo a estas asesorías o a esta información jurídica, los órganos receptores de las denuncias, ciertamente esta ley, en concordancia con la Constitución, establece que todos los organismos competentes, ya sean de seguridad nacional, como la Policía Nacional, la Policía Municipal, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, o 6CPC, la Policía Técnica Jurídica, o PTJ, los componentes de las Fuerzas Armadas, la misma Jurisdicción Especial en la materia de derechos de la mujer, Fiscalía, todos allí pueden recibir esas denuncias, y la misma ley establece la obligación que tienen ellos de recibir dichas denuncias, ya que por alguna mala excusa o simplemente una negativa de recibir esa denuncia, ellos también están en curso de un delito que esta misma ley pueden ser establece. sancionados tanto administrativamente como penalmente. Sí, y es importante mencionar esto porque a veces por desconocimiento, porque hay muchas personas que, bueno, en este caso mujeres, que es lo que es el tema de hoy, por el desconocimiento o por el miedo no acuden a hablarlo con una persona o a contarlo o a decir, mira, estoy sufriendo lo que es acoso laboral o me están amenazando, este tipo de cosas, por el desconocimiento, porque sienten que tal vez, ay no, esto no es algo penado, o sea, no es algo de que puede tener una reacción jurídica o que no, esto es algo breve, esto va a pasar, esto es algo normal, porque lo normalizan. O sea, ya es algo de que está normalizado porque, desconocen sobre lo que es sus derechos. Y en este momento, bueno, nuestro objetivo principal de este podcast, digámoslo de esta manera, llamado Voces de Justicia, nuestro principal objetivo es darles una herramienta o darles a entender que tienen una herramienta llamada la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de que es que con este librito tan pequeño que uno lo puede ver, tiene vamos a decirlo, de unos artículos tan bellos, una protección también de cuáles las mujeres pueden leerlo y pueden ver que son escuchadas, son valoradas, y tienen una manera de ser protegidas y también de ustedes dar a ejercer, y que sus derechos también son escuchados y son protegidos también de esta manera. Sí, Wanda, y sin embargo, como lo estás diciendo correctamente, en la ley, como tú dijiste, que hay personas que no saben, tienen el desconocimiento de que no pueden ir presos o cualquier cosa, es verdad. En la violencia laboral, ellos son sancionados por la moneda mayor o la moneda del Banco Central, si no me equivoco, de 100 a 1000 unidades. Sin embargo, pero en la violencia psicológica y en el acoso y en las amenazas, ahí sí trata sobre la prisión, que viene siendo los años. Las penas. Y también cabe resaltar que, como ya se ha nombrado este librito promulgado en 2008, si no me equivoco, Carlos, también es una ley que ha avanzado con el tiempo, no es una ley que se quedó estancada, sino que como nosotros somos seres evolutivos, ella también ha evolucionado con nosotros, porque hay muchas cosas que anteriormente se normalizaban, pero gracias a Dios, ahorita con el tiempo ha
esta evolución ha sido para bien. En 2021 la última reforma de esta ley, o sea, muy reciente con temas muy recientes, muy específicos actualizados para la época que estamos viviendo. Bueno, viene del 2005, 2006, 2008, 2009 haciendo reforma, 2012 hasta el 2021. Muchísimos años. Sí. Bueno, de verdad que es un tema bastante interesante. La película da mucho de qué hablar porque en serio son cosas que se viven hoy en día. Y bueno, agradecida por sus aportes y de verdad que estuvo bastante interesante Y bueno, la conversación. A los oyentes, disculpa que te interrumpa, a los oyentes los invitamos a ver esta película que de verdad es muy muy interesante, aparte de que no tiene muchos diálogos, pero tiene mucho rama que sacarle, la verdad. Claro, Y hacer el llamado que no se quede porque la película tiene un rodaje bastante lento y a veces suele surgir que puede aburrir en algún momento, pero es importante que lleguen a ese momento del clímax de la película, que es cuando se da esta entrevista y ahí es donde comienza a tener sentido todo lo que se está viendo de la película. Entonces, claro, porque la película realmente ella te habla sobre lo que te estamos hablando hoy en día. Sí, así es un tema muy profundo, muy interesante. Bastante interesante. De hecho, la directora y productora del guión, Kitty Green, lo que hizo fue plasmar en un día todo lo que se vive pues dentro de esta industria cinematográfica. No, bueno, ya hemos hablado bastante de las recomendaciones sobre acudir a todos los sistemas y todos los Sobre la organismos de ley. seguridad. Pueden ampararse por las leyes que comentamos, la ley sobre la ley orgánica del derecho de las mujeres, sobre una vida libre de violencia, la LOT, que es la ley de los trabajadores, y la Constitución, que es nuestra Carta Magna, que ella, en ella vamos a conseguir la principal porque ahí habla tanto del desenvolvimiento de la persona como derecho principal, y también habla sobre no la discriminación ni de raza, ni de sexo, ni de género. Sobre que todos podemos Todos trabajar somos iguales ante la ley. Y hacer Y el ante la llamado vida, a todas las porque mujeres a levantar su autoestima, porque no dejarse menospreciar por personas que por poder o dinero. Que esa condición de víctima que adoptan las mujeres o cualquier ser humano en situaciones como esta no les cohiban o no les prohíban realizar este tipo de procedimientos y de verdad hacer valer sus derechos. Claro, que es algo fundamental. Una recomendación también de eso vendría es de buscar apoyo. No Sí, quedarse exacto. callado porque no están solos. porque Asesorarse con un abogado. Exacto, un abogado muy Un abogado importante. de la Y hay familia. muchas organismos, Organismos de entidades, de la mujer, está la Casa de la este, Mujer, que es una entidad que de verdad apoya a las mujeres en situaciones de eso, en casas de abrigo, comida, lo que necesiten. Se le brinda esa protección. Y bueno, para por fin terminar, queremos recordarles que debemos seguir hablando de esto porque la justicia comienza con una conversación. Muchas gracias. ¿Las voces de qué? Bye. ¿Voces de qué? Voces de justicia. Voces de justicia, sí señor. Sí, A defenderse. Nuevamente el agradecimiento a Radio Aplauso por prestarnos los espacios. Bueno, muy A amable. nuestra profesora Inamar, que de verdad nos motivó a esto y excelente. porque Una buena dinámica. No, Una dinámica divertida. nosotros felices con de verdad Un poco fuera de lo común. esta conversación Algo fuera de lo común y de verdad que es súper interesante y que de una película exactamente que le faltó creo que muchos puntos a tocar. Miren todo lo que La película no duraba nada. No, duraba una hora y media. Sí. Y con una hora mira todo y hay Una todo, hora todo 27 más minutos. por tocar. Sí, así es. Bueno, Bueno, gracias. muchísimas gracias.